vamos a intentar afrontar algunos de los retos que la transición tuvo, algunos de los retos que la transición dejó pendientes, algunos de los retos que tenemos hoy, enfocados desde los valores de la transición democrática. Tengo a mi izquierda, en sentido al menos espacial solo, a Fernando Rey. Es el consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, pero también es, aparte de ese cargo institucional de esa relevancia, también es Fernando Rey, ¿no? Fernando Rey es una persona del que yo supe ya aquí, llegado a Valladolid hace ahora 10 años, supe, porque la gente hablaba de él y además de una manera en la cual yo creo que al menos alguien como yo, que compartimos profesión de profesor universitario, es la mejor manera de la cual alguien puede hablar de ti, que es alumnos entusiasmados realmente por la manera en la que transmite, por la manera en la cual conoce lo que transmite y la manera en la cual logra apasionar sobre su tema. Su tema, el del cual es catedrático, es Derecho Constitucional, con lo cual es evidente también la pertinencia que tiene para una mesa como esta. Don Fernando Rey, luego lo supe de él y con esta expresión de don Fernando Rey, gracias a su hija, que fue alumna de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Y bueno, uno que es profesor de ética, pues a veces, como la ética tiene que ver con la vida, pues al final a veces uno habla en las tutorías de más temas que de estrictamente lo que serían Kant, Aristóteles o Stuart Mill. Y bueno, pues la verdad es que llegamos a establecer posteriormente esa amistad. Y bueno, pues luego le conocí en un congreso, ya él directamente, no ya por habladurías de los alumnos o de su hija, sino que le conocí en un congreso en el cual precisamente abordábamos un tema que ayer salió varias veces, que es el tema de los nacionalismos, y tuvimos una discusión bastante interesante a ese respecto. Creo que algo hemos evolucionado respecto a eso y en todo caso la discusión interesante, como siempre pretendemos aquí, es la discusión entre los dos ponentes de la mesa y la discusión de ellos con el público. O sea que sin más dilación pasamos a ello. Hacéis una pequeña introducción ambos y nos lanzamos a esos diálogos. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, por tu generosa presentación y bueno, muchísimas gracias a la universidad por esta invitación a este curso. Para hablar nada menos que de este tema. Es un honor para mí estar aquí esta mañana compartiendo mesa con Miguel Ángel y con nuestro alcalde, que es ahora el alcalde casi de todos los alcaldes de España, ¿no? Por su posición relevante en la vida nacional, ya no solo en la local. Y bueno, y por supuesto viendo a tantos admirados columnistas que hay en la sala, ¿no? Y bueno, y amigos, ¿no? Los amigos son esa gente extraña que a pesar de que te conocen, te siguen frecuentando, ¿no? Y alguno veo aquí, algún amigo. Bueno, como no tengo mucho tiempo, hay prácticamente que venir agradecido de casa. Vamos directamente al asunto. Aquí yo siempre recuerdo a Cleómenes, ¿no? A Cleómenes, alguien le estaba intentando convencer que había que entrar en guerra y el tipo contestó algo así como, no me acuerdo, alguien le metió un rollo ahí. Y Cleómenes dice, no me acuerdo de lo que has dicho al principio y por ello no he comprendido la parte central. Y el final tampoco me ha gustado, ¿no? Y es lo que, por desgracia, pasa muy a menudo en la charla. Voy a la parte central. La parte central es que la transición española es ese momento de la historia de España en la que los españoles decidimos dejar de ser españoles, ¿no? Durante un tiempo. Ha sido muy bonito mientras duró, ¿no? Porque la verdad es que nunca antes de la transición habíamos tenido nada parecido, porque en realidad mi visión sobre la historia de España es que somos un país desproporcionadamente brillante en el plano cultural para lo pequeño que somos, lo insignificantes que somos. Sin embargo, la aportación cultural es sobresaliente, más allá de lo esperable, y sin embargo nuestra vida política ha sido una vida política de desencuentro, de furia y ruido, ¿no? Esta es un poco nuestra historia, la historia. ¿Por qué? Porque nos hemos manejado mal con la discrepancia. Yo creo que como pueblo en España, si miramos la historia, ¿no? Que es clave para comprender lo que pasa, de hecho, lo que pasa ahora pues, es una débil nacionalización, una débil estatalización en el 19. Somos hijos de nuestro tiempo, ¿no? Allí donde todos los países de Europa se fraguaron, normalmente de modo bélico, los nacionalismos
un Estado, una nación, se crea fundamentalmente a partir del patriotismo generado por guerras frente a otros. Los españoles nos dedicamos al noble ejercicio de la guerra civil, ¿no? Que ya venía, es como el deporte patrio, inveterado, ¿no? Tenemos una gran dificultad para gestionar valores de la modernidad, de la diferencia. Nunca fue fácil tampoco en Europa. Efectivamente, la misma idea de tolerancia tiene de origen un sentido negativo. Te tolero porque no te puedo matar, ¿no? Luego ya, ahora estamos intentando ver algo positivo. Tolerar incluso etimológicamente significa eso, ¿no? Es una carga que hay que llevar. Hemos gestionado mal, porque en realidad los españoles, desde el punto de vista político, hemos gravitado siempre sobre una poderosa idea de autoridad, de jerarquía. Y esto no ha cambiado prácticamente hasta los años 60 de este siglo, ¿no? La jerarquía, la autoridad. En España, por supuesto, en todo el mundo, tampoco tenemos que vernos tan excepcionalmente, pero sí ha hecho diferencial. Lo nuestro ha sido un entendimiento de autoridad casi autoritaria, ¿no? En lo social, en lo político, normalmente en lo religioso. Digamos, nuestra construcción nacional ha sido más bien una Iglesia católica, un catolicismo muy riguroso, y la monarquía, la autoridad, ¿no? Es que en el fondo la monarquía viene a ser en lo político lo que el papado y los obispados es jerarquía, o sea, frente a principio de autonomía. Digamos, la idea de autonomía, de libertad, se ha ido abriendo con muchísima dificultad en España hasta hace nada, ¿no? Y eso precisamente es compatible con breves pero muy turbulentos episodios de violencia, ¿no? Aquí hemos entendido también, en fin, la vigencia del anarquismo, etcétera. O sea, no hemos estado nunca, digamos, en la normalidad democrática, en las democracias aburridas, ¿no? Nuestro etos colectivo va por otro lado, emerge. Tenemos dificultades para dialogar de verdad, ¿no? El peligro del diálogo es que uno corre el riesgo de ser convencido, a poco que escuche, claro, ¿no? Aquí es difícil, en fin. Así que, bueno, pues nuestra Constitución se acerca a los 40 años, estamos celebrando la primera elección democrática y amenaza ruina. La Constitución y sus enemigos, que evoca el concepto de enemigo político de Carl Schmitt, de Weimar, el periodo entre guerras, que tantas veces ha dicho es lo más parecido a lo que estamos viviendo ahora. Corren malos tiempos para el cristianismo democrático, pero no solo en España, también hay que verlo con una mirada más amplia, ¿no? Ahora hay un pequeño oxígeno con Macron, todo el mundo piensa y desea que Macron sea el renovador, ¿no? Porque nos suena que algo nuevo y, bueno, una música que no suena mal, pero veremos qué queda de sí, ¿no? Bueno, tenemos el constitucionalismo, se enfrenta a enemigos culturales muy poderosos. La crisis económica dibuja un escenario muy difícil porque ha llegado para quedarse en la medida en que va más allá de una simple burbuja inmobiliaria, de un exceso de gasto público-privado. Vamos hacia un nuevo modelo económico que por un lado es global, de modo que los países democráticos que protegen a sus trabajadores se enfrentan en el plano de la competitividad a los países que no lo hacen, y Europa está viniendo estrepitosamente a menos. Si pusiéramos el mapa mundo, pues Europa siempre estaba desproporcionada, etcétera. Si lo pusiera, ahora sería todavía más chiquita, y posiblemente en el centro ya no estaría Europa y América, sino posiblemente el Pacífico, ¿no? Y nosotros, eso se va acercando a lo que será, todavía no, porque Europa sigue siendo Europa, pero bueno, tenemos también un modelo de economía digital que nuevamente va a obligar a los trabajadores a adaptarse tecnológicamente o a perder el empleo, a aportar más valor que el de la máquina, y un modelo en el que los ciudadanos ya no somos contribuyentes, ya no somos taxpayers, somos deudores, puesto que los servicios públicos no se pagan fundamentalmente con impuestos, sino con deuda, con préstamos, y hay que honrar los respectivos intereses, ¿no? Todo esto y más configura una realidad muy dura, tan dura, tan incómoda, que a mi juicio en este momento la división política más profunda y radical entre unas personas y otras, y unas fuerzas políticas y otras, está entre los que aceptan esta verdad incómoda como punto de partida del análisis y de quienes no la aceptan y se instalan en una sustitución consciente de los datos reales por una verdad deseada o inventada. La posverdad, que me parece un concepto luminoso, estamos en el tiempo de la posverdad, sí, ya hasta cierto punto ya nos aburrimos de la posverdad, pero que estamos en la posverdad, lo siento, podría ser de otra manera, pero es que es donde estamos, ¿no? Evidentemente, a partir de la realidad tan dura y empeorando, se pueden concluir manejarlo de maneras diferentes, no hay una única manera de resolver esto, hay maneras más sociales y menos, pero la cuestión política hoy central es enfrentar o no la realidad.
El Juan de Mairena Antonio Machado observó: lo corriente en el hombre es la tendencia a creer verdadero cuanto le reporta alguna utilidad. Por eso hay tantos hombres capaces de comulgar con ruedas de molino, ¿no? Estamos pues, en este proceso de comunión eucarística de las ruedas de molino. En el mundo y en nuestro país, los dos principales enemigos culturales del constitucionalismo democrático, y lo son porque están instaladas dentro del sistema y no enfrente. No estamos hablando de los fundamentalismos de países islámicos, del comunismo chino o de cosas exóticas. Hablamos de los que están dentro. Son dos corrientes de pensamiento que se instalan sin complejo alguno en la posverdad política: el populismo y el nacionalismo. Cuando hablo de populismo no me hablo del populismo ordinario, normal. Populismo es como el colesterol, hay uno ordinario, todos los partidos son populistas. Si los líderes políticos en campaña electoral dijeran: oiga, que no tenemos dinero, esto van a ser 4 años muy duros, pues claro, no le votaría a nadie, ¿no? En fin, hay un punto, porque claro, una campaña electoral es un proceso de seducción, ¿no? En fin, no sé cómo seduce la gente, pero quizá la sinceridad más radical no sea la mejor estrategia. Hay un margen, digamos, de verdad. Un populismo... O sea, todos los partidos son populistas, todos, y hay líderes más populistas que otros. Enseguida lo detectamos, como el erotismo y la pornografía, ¿no? No sabíamos distinguir, pero está hechas. No, pero no hablo de ese populismo, sino del otro, del radical, del hard, ¿no? Del hard, no del soft, del hard. Aunque claro, ya alguien dirá: no, pues aquí todos somos iguales. No, el demonio está en los detalles, no, el hard. Y el nacionalismo, por supuesto, populismo y nacionalismo, si ustedes se fijan, tienen todo en común, mucho en común, ¿no? Porque los populismos, la mayoría son también nacionalistas, los europeos, sobre todo, son de derecha, ¿no? Brexit, en fin, los que se defienden frente a los extranjeros, ¿no? Etcétera. El nacionalismo de Trump en Estados Unidos también, ¿no? Ese populismo. En el sur de Europa los populismos suelen ser de izquierda, pero también hay populismos nacionalistas de izquierda, ¿no? En los partidos catalanes, de RC para allá, que yo ya me pierdo en la sopa de siglas, no hay quien siga eso, ¿no? El punto de coincidencia mayor entre populistas y nacionalistas es la invención de una comunidad ideal, el pueblo sin la élite, sin la casta, y tal, o el pueblo catalán, el pueblo vasco, el pueblo navarro, porque en realidad a veces nos fijamos solo en Cataluña. En Cataluña casi son los más honestos, pero a poco que uno viaje por el país está viendo la infección, ¿no? Galicia, está Andalucía, y como una especie, en Canarias, ¿no? Los godos, no sé, unas cosas muy esotéricas, pero muy importantes que hay que prestar atención, ¿no? Se inventa una comunidad ideal, el pueblo, los catalanes, el pueblo vasco, el pueblo no sé qué, oprimido y saqueado por las élites políticas o por un inversor tercero, ¿no? No es casual que desde posiciones políticas se hable populistas de fraternidad. ¿No os habéis dado cuenta cómo ha retornado este concepto? Pero claro, la fraternidad ya en el origen, porque lo invocó, como sabéis bien, Robespierre, ¿no? Para defender al pueblo en armas. La primera vez que se invoca la fraternidad es para pasar a un sistema de leva universal, ¿no? del ejército. Hasta ese momento no era universal, el pueblo en armas, frente al enemigo exterior, al enemigo interior. Hay una fraternidad, unos hermanos frente a otros que no son de la familia, ¿no? Aunque ya sabéis lo que dicen, somos como hermanos, nos vamos a matar. Pero no, pero en este caso hay una fraternidad poderosa. Nacionalismo y populismo dividen profundamente, crean sus respectivos enemigos, españoles buenos y malos, vascos buenos y malos, catalanes más... ni nacionalistas ni populistas celebran el Día de la Constitución, porque el significado profundo inicial de Constitución, y yo les invito a pensar sobre esto: ¿qué es una Constitución? Más allá del artículo 22, el 24, el 107.6. Una Constitución es precisamente la de crear una comunidad política, la de crear un nosotros, ¿no? La nación española, que se constituye en Estado español, artículo 1.1. La soberanía, y 1.2, la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes, crea una comunidad. Nacionalistas y populistas niegan esa niegan la existencia de esa comunidad. Están en las antípodas del constitucionalismo democrático. Impugnan el nosotros, que es la cuestión constitucional central. Nosotros el problema que tenemos es nosotros, ¿no? Nacionalistas y populistas también coinciden en invocar el espíritu del pueblo, o del pueblo inventado, creado, frente a los denostados políticos, como si ellos no fueran. Coinciden en utilizar protestas, provocaciones, en construir a través de los medios relatos políticos emocionales, ¿no? Vivimos ese momento romántico, reinventada. No se puede, se ha dicho tantas veces, menospreciar el poder de un demagogo en medio de una multitud cabreada.
Por supuesto es exitoso el mensaje político fantástico. Lo sabe bien Óscar, cuando tienes que explicar en 2 frases algo, normalmente pues la has liado, porque por el camino ya hay gente que no va a entenderlo. Hay gente que deliberadamente no va a entender, pero es que como haya 2 frases, no porque la gente no sea inteligente, es por la propia construcción del discurso político no somos capaces, ¿no? Si me hago el discurso España nos roba, joder, qué poderoso, ¿no? Qué fácil, qué eso sí que vete tú y cuenta, ¿no? Que España nos roba, e introduce sutilezas y tal. Vivimos un tiempo de realidad compleja y de análisis simplones, ¿no? Eso, por ahí vamos perdiendo todo, ¿no? Por supuesto el populismo y también el nacionalismo independentista promete cosas imposibles, pero por supuesto con un sentido muy positivo, ¿no? Yo realmente podemos decir, ¿y cuál es el éxito? Pues el éxito es que populismo y nacionalismo prometen cosas maravillosas, son un destello de luz en medio de una oscuridad tenebrosa, porque la realidad es dura y lo va a seguir siendo, ¿no? Sobre todo porque además nuestro constitucionalismo no nos ha entrenado en el constitucionalismo de la responsabilidad, de lo que yo puedo aportar, de lo que debo aportar a la comunidad, no solo de la comunidad me debe, ¿no? Cuando estamos instalados en el Estado, tenemos este sentido español. Desde mi punto de vista, el Estado ha heredado la posición de la Iglesia o de Dios como un enorme sifón de prebendas, ¿no? Claro, es que tenemos ahí un pequeño problemilla también, digamos, de letos colectivo, y es, los anglosajones tienen claro que el poder es malo, pero es necesario. La idea del constitucionalismo es control, hay que controlar al que está ahí, ¿no? Entonces, claro, para los anglosajones, tanto poder como sea estrictamente indispensable, tanta sociedad como resulte necesaria. Cuando dicen la búsqueda de la felicidad, no es la felicidad en sentido de ocio, sino déjeme a mí, que yo tenga mi proyecto de vida, e incluso ayúdeme, o por lo menos no me moleste. Sin embargo, para los europeos, y no digo los latinos meridionales, el Estado es bueno. Vivimos una adoración, o sea, la clave es conquistar el Estado. La clave no es controlar, la clave es conquistar, y una vez conquistado, mantenerse allí todo lo que se pueda, ¿no? No salir ni con lejía. Conquistar, porque hay una adoración del Estado, porque el Estado es un reparto de influencia, de trabajo, de dinero, de posibilidades, etcétera, ¿no? Por supuesto, ninguno de los actores políticos reconoce esto así. Claro, uno dice, no, yo tengo ideas, pero claro, a ustedes les recomiendo para el verano el Diccionario del Diablo de Ambrose Bierce, cuando define la política es un conflicto de intereses que se reviste como un conflicto de ideales, ¿no? También tiene algún punto de ideal, por supuesto, el programa, no voy a decir que no, pero en esto soy más marxista que nadie. También aquí hago una lectura materialista de todo en esto, ¿no? Bueno, pero nacionalistas y populistas no son los únicos enemigos. Citaré en estrados otros 2 enemigos que son muy españoles. Por un lado, toda la tradición del pensamiento de izquierdas en España, que considera que la Constitución es hija, quizá no deseada, pero hija del franquismo, y que remite el origen de toda la legitimidad democrática a la Constitución republicana del 31, ¿no? Claro, esto erosiona completamente las bases de confianza del 78. O sea, el problema es que los españoles no tenemos relato común, los franceses todavía construyen sobre la Revolución Francesa. Ayer todo ese patriotismo dirán, uy, pero que en política eso es un caudal positivísimo, ¿no? Nosotros no tenemos nada que nos una. Si ustedes dicen, ¿España qué es? ¿Y aquí es donde? ¿A la Reconquista? No. Además ahora los libros de historia nos dicen que los musulmanes eran muy limpios, la reina no se lavaba, los musulmanes nos traen averroes, se hacen acequias, y los otros eran malos, depredadores, eran tal. Bueno, en fin, estoy resumiendo, espero que no. Los de Castilla y León no dicen eso. Bueno, no los he leído todo. Vamos a suponer que no dicen eso. La Reconquista no, la opción del 12 bien, está bien, pero bueno, dicen, joder, claro, es una guerra. Pero claro, si Napoleón no tiene que mandar sus tropas a Rusia, bueno, hubiéramos hablado francés hoy, ¿no? En la intimidad. ¿Y qué más? ¿Qué nos queda? Los comuneros, que no hubo mal intento, pero en fin, ¿qué tenemos? ¿No? ¿Qué palanca tenemos para proyectarnos, para construir en nosotros, ¿no? No tenemos eso. ¿Y cuál podía haber sido? Pues podía haber sido la Constitución del 78 y la transición. O sea, si fuéramos un pueblo que no fuéramos españoles, ese debiera ser nuestro relato. La transición, porque es la única vez en la que hemos tenido algo, en la que hemos cabido todos, la única vez. Es que ustedes piensen, en el año 75, socialmente no, pero por la religión, pero políticamente nos parecíamos a Marruecos, no a Francia. No es una exageración. Que digamos, el franquismo, el régimen, políticamente, digo, no digo socialmente y otras, desde luego, más a Marruecos que a Francia. En fin,
Y el otro enemigo poderoso de nuestro sistema constitucional, por supuesto, es la corrupción en todas sus variantes y modalidades, porque aquí los españoles somos muy buenos también en la creatividad patria, ¿no? Y su, hasta hace poco, vamos a suponer, laxo manejo. Así que, pero bueno, esto no es solamente un patrimonio nuestro. Alguien puede decir, hombre, ahora la diferencia es que se pilla, claro. También es verdad, habría que ver, a ver, todos los actores políticos de la historia para atrás hubieran tenido Twitter, no, Facebook, a ver si hubieran resistido a eso y a ver si hubieran resistido a fiscales especiales, etcétera, ¿no? O sea, y a la transparencia, que pese a todo, aunque no sea totalmente transparente, tenemos ahora, ¿no? Bueno, este es nuestro contexto, yo creo, donde estamos, ¿no? La Constitución española sufre entre el escila de no reformarla, es la impotencia reformandi tan española, es una anomalía que no tiene, en fin, no sé ni qué decir para explicar. Bueno, sí, se explica bien, estoy intentando explicar. Todos los países democráticos del mundo, menos los ingleses, que no necesitan constitución, pero los demás hacemos lo que podemos y necesitamos un texto escrito, la reforman periódicamente, nosotros no. ¿Cuál es el resultado? Que tenemos que reformarla, claro, porque al no reformarla, los actores políticos, incluso ya los jurídicos, piensan por debajo de la Constitución. La reforma del matrimonio homosexual, bueno, eso es una reforma constitucional. Si nos hubiéramos ahorrado mucha y tantísimos otros aspectos, digamos, ¿no? Pero como ya decimos, no, imposible reformar, pues ya vamos directamente. O sea, es como si el consenso constitucional se nos hubiera agotado en el momento de alumbrar la Constitución, se agotó, ¿no? Esto es como, a veces digo yo, el lema de la Universidad de Lille, que es sapientia edificavi sibi domum, que es un versículo del libro de la sabiduría. La sabiduría se construyó aquí la casa, pero bueno, yo siempre suelo decir, bueno, luego ya se fue y no la hemos vuelto a ver en el siglo XII, ¿no? Pues el consenso de la... En fin, perdonadme que soy profesor de la casa, por eso es un auto... Hablo de mí mismo, no de mis compañeros. Pues nos pasó lo mismo, en el 78 agotamos todo el consenso, ¿no? No somos capaces. La impresión que me da es que no somos capaces, no hacemos lo que podemos, pese a todo, ¿no? Porque, por un lado, no podemos reformarla, pero si se reformara, posiblemente muchas fuerzas políticas pues iban a tropicalizar nuestra Constitución. Iban a incluir la Constitución, una enorme carta a los Reyes Magos, pues ese entendimiento latino de lo que es la Constitución como el derecho crea la realidad, entonces el valor taumatúrgico del derecho, ¿no? Tú pones ahí, tengo derecho a un ocio, por cierto la Constitución dice un ocio adecuado, en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León yo quité lo de adecuado, puse derecho al ocio, porque parece que la gente tiene que... Bueno, aparte que el ocio inadecuado muchas veces es mucho mejor, bueno, no nos metamos en esto, que tú eres profesor de ética, ¿no? Bueno, no me voy a meter. Pero claro, no, meteríamos todos los derechos, ahora lo tropicalizamos, ¿no? Como el derecho a la Viagra, que hay varias jurisdicciones constitucionales de América Latina que lo han reconocido como un derecho fundamental. Y bueno, y de ahí para arriba, todo lo demás, no sé, todo el derecho a la felicidad, ¿no? Empezando por ahí. Eso es de entrada, luego ya vamos organizando todo lo demás, ¿no? Vamos camino de una tropicalización del derecho constitucional asombrosa, ¿no? Y en fin, así que va a pasar lo que ha pasado siempre, que en España las constituciones solo nacen previo asesinato del anterior y tal. Bueno, me callo. El lío fundamental que tenemos, por supuesto, es el territorial en nuestro país, porque nosotros no fuimos incapaces de estatalizar el Estado en el siglo XIX, lo cual da una ventaja añadida, es que en la misma definición nacional de que es España está su complejidad. Claro, es que los franceses tenían también otras lenguas, los italianos, alemanes, pero aquí se mantienen, y eso es una riqueza. Yo creo que también no debiéramos, o sea, yo soy partidario de una España unida, pero también de una España diversa. No debiéramos meter al niño en la lavadora junto con la ropa sucia, ¿no? Lo que pasa es que, como se radicalizan las posturas, da la impresión de que ya estamos aquí o allá, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, España solo puede ser Estado autonómico, porque la fórmula autonómica solo existe en España, y solo puede existir en España, y España no puede tener más que esta fórmula autonómica, porque es una fórmula que permite una cosa y la contraria. Es como desde el punto de vista jurídico, lo que es la sanción de los actos del rey, que es un invento fino inglés, porque el rey no se equivoca, no hace nunca mal, ¿no? La inviolabilidad, pero a la vez Estado de Derecho, rule of law, todo poder público tiene que estar sometido a control. ¿Cómo hacemos? Bueno, pues firma uno que asume las consecuencias del acto y el rey, o sea, una firma de acompañamiento, la del monarca, la responsabilidad. Y así mantenemos dos cosas que son totalmente contradictorias. ¿Qué es lo que pasa con el Estado autonómico? El Estado autonómico, por un lado, permite una profunda descentralización más que muchos estados federales, aunque de mala calidad.
También, por supuesto, habría que revisar las competencias del Estado central y de las comunidades. Yo ahora soy consejero de una comunidad de educación y veo qué competencias de educación tenían que estar en el Estado y qué competencias tiene el Estado ahora y teníamos que tener nosotros. Por ejemplo, becas, por ejemplo, bueno, a mí el Estado me tiene que decir cuánto, ya administro. O, por ejemplo, FP, formación profesional, que es una competencia que está todavía muy en manos del Estado y cada vez que, desde que les decimos, oye, necesitamos un título de panadero, no sé qué, hasta que tengo el título pasan 3 años, 4, que ya no hay ni panaderos, ¿no? O sea, hay universidades, pues algo pensar bien. Bien, las competencias se establecieron en el 78 y luego jurisprudencialmente el tribunal, pero es algo a revisar. Bueno, pero esto, claro, esta finura, como estamos en independencia y cosas así, porque esta cosita de los detalles no son partidarios, ¿no? Pero bueno, digamos, el Estado autonómico permite la descentralización en clave federal, es decir, federalismo significa, no en España, porque en España, como estamos en la posverdad, es otra cosa, pero federalismo en cualquier sitio del mundo significa que un Estado está dividido territorialmente en varios territorios que formalmente son iguales y tienen un nivel de competencia semejante, diferente a la del Estado central. Pero claro, como esto no es posible en España porque no podemos existir como comunidad sin un reconocimiento diferencial a Cataluña, por supuesto, al País Vasco, Navarra, esto nos viene dado, porque en parte de la Constitución del 78 tenía cartas marcadas, los fueros, la diferencia de la primera, la monarquía, esto nos vino dado, no hubo. El proceso fue el que fue maravilloso, pero fue el que fue, no fue. Quizá ningún proceso sea perfectamente puro, ¿no? Pero, digamos, como sabéis, cuando decían en la época del gobierno Zapatero, España se rompe, yo decía, pero ¿cómo se va a romper si no está unida nunca, ¿no? Porque los derechos forales se respetaron incluso bajo el franquismo en Álava y en Navarra, que habían estado con el franquismo, ¿no? O sea que unidos del todo políticamente, me refiero, no hemos estado nunca, ¿no? No hablemos ya de otras cosas. Pero bueno, como hay algunos elementos asimétricos y confederales necesarios, porque un Estado federal totalmente puro, simétrico en la comunidad autónoma en España es impensable, este elemento es lo que aporta, lo que llamamos Estado autonómico es lo que permite. Pero es que además el Estado autonómico, la fórmula, con el principio dispositivo, permite engordar y adelgazar competencias y permite retornar competencias al Estado. Porque si fuéramos un Estado serio, haríamos lo que los Estados serios, que es periódicamente revisar quién administra o quién debería tener mejor las competencias y no pasa nada porque algunas competencias vuelvan al Estado central. Porque si os fijáis, en este debate todo el mundo tiene razón. Los que dicen que algunas competencias tenían que volver al Estado tienen razón. Los que dicen que algunas competencias debieran estar en las comunidades autónomas y el Estado debiera intentar homogeneizar menos tienen toda la razón. Y los que dicen que debemos tender a la unidad entre los territorios tienen razón, pero los que dicen que hay que reconocer algunas singularidades a algunos territorios tienen toda la razón. Todo el mundo tiene toda la razón, pero las ideas están en tensión. O sea, ¿cómo se logra llegar? Pues con una finura enorme y luego con consenso, que es la otra cosa que, por supuesto, nos falta. Yo no idealizaría tanto a las personas de la transición. Las personas de la transición hacen la Constitución en un momento en que estallan bombas, hay riesgo de militares, la gente tiene muy presente la guerra civil, han pasado ya muchos años, no es Argentina, no es Chile, han pasado muchos, lo cual permite una cierta reconciliación nacional. Si hubiera pasado menos, no lo hubiera permitido, es más difícil en Chile y en Argentina. Los intentos de argentinizarnos nos dividen, todo lo que divida la comunidad política me horripila y me repugna, todo lo que una no a la fuerza me gusta, ¿no? Pero me temo que estamos en un momento centrípeto y no centrífugo, o es al revés. Siempre me lío con eso. Bueno, entonces, tampoco idealizaría, digamos, tanto, ¿no? Porque ellos en realidad son hijos de tiempo, hicieron un trabajo sensacional. Quizá esas condiciones fueron las que forzaron una obra tan decisiva, ¿no? Esa obra en la que los españoles decidimos no ser españoles. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando. Pasamos rápidamente a nuestro alcalde, Óscar Puente. Nuestro alcalde, recientemente también su cargo incluye, o sea, tiene un cargo adicional, su personalidad pública incluye otro cargo, que es la de portavoz nacional de la Ejecutiva del PSOE. Óscar fue el que curiosamente inauguró la primera sesión de esto y por lo tanto de alguna manera inauguró todo lo que son
como se ve ahora, ya una serie de cursos de verano dedicados a los valores de la transición española. O sea, que siempre quedará ahí como el primero que marcó ese inicio, y ya en ese inicio nos manifestó su voluntad, me manifestó la voluntad de no quedarse meramente en esa figura un tanto institucional que es el inaugurador, sino de aportar, y bueno, pues le he obedecido y aquí está para hablarnos a todos nosotros. Muchas gracias, Miguel Ángel. Ahora sí. Bueno, lo primero, daros las gracias por haber tenido el detalle de contar conmigo en este curso. Pediros disculpas porque creo que esta charla se ha cambiado de hora como 4 veces por mi culpa y por culpa de lo que me toca hacer a las 11, que es asistir al Consejo Valladolid, Sociedad Valladolid Alta Velocidad, para tomar acuerdos que van en la dirección contraria a lo que señalaba Fernando Rey que debe hacer un político, que es decirle a la gente la verdad. Vamos a tomar acuerdos en los que le diremos a los ciudadanos de Valladolid que el sueño del soterramiento se terminó. Es mucho más fácil mantenerlo vivo y más rentable, pero digamos que hemos tomado esa decisión y espero que las consecuencias no sean las que tú describes, Fernando, y no lo paguemos caro en el futuro. Y por otro lado, felicidades por elegir esta sala, Francisco de Cossío, de un edificio municipal como es la Casa Revilla, que yo creo que es un marco estupendo para poner en debate ideas, ¿no? Hacías una broma antes de empezar sobre Fernando por la situación física en la mesa. Dice, esa broma podría dar mucho más juego, porque yo creo que si entrara aquí, desfilaran por aquí 100 personas que no nos conocieran a ninguno de los dos y le preguntaras, deduce quién es el de izquierdas, estoy seguro de que el 99% diría que Fernando, ¿no? Pero lo que sí está claro es que ni Fernando ni yo somos personas fácilmente encasillables. Eso está muy claro, ¿no? Y por otro lado, también para mí es un poco embarazoso el estar hoy compartiendo una charla con él, una ponencia con él, porque digamos que mi relación con él es la de alumno-profesor. Aunque él no fue nunca profesor mío, sí lo era mientras yo estudiaba en la Facultad de Derecho. Esta es una pequeña pulla generacional. Y bueno, sí que es verdad que yo a Fernando le conozco desde esa etapa y le admiro mucho, le aprecio mucho y bueno, siempre es un tanto un reto el que el alumno pueda impartir algún tipo de clase con el profesor. Bueno, yo le he dicho a la entrada a Miguel Ángel y lo he dicho a los medios de comunicación que el título de la charla me parece que contiene una cierta trampa o que cae en cierta trampa, ¿no? Porque habla de la transición española, los retos de presente y de futuro, como si de alguna manera se estuviera admitiendo que los retos del presente de España y de futuro tienen algo que ver con la transición, ¿no? Como si la transición tuviera alguna responsabilidad en nuestros problemas actuales y en nuestros retos de futuro. Y yo niego la mayor. Yo creo que los retos de este país en este momento y los que tiene de cara al futuro, salvo alguna excepción, tienen poco o nada que ver con la transición. Yo soy de esa izquierda, pertenezco a esa izquierda que no considera a la Constitución española hija del franquismo. Es verdad que hay una izquierda española que sí lo hace y que está ahora en una fase, en un proceso de revisión del proceso de transición o de cuestionamiento. Yo no pertenezco a ella. Y por tanto creo que ese proceso, efectivamente, estoy de acuerdo con Fernando, debería ser el relato de este país, porque, en fin, podemos emplear una frase muy comercial para describirlo. Busque, compare y si encuentra algo mejor, díganoslo. Pero no digo en España, porque en España, desde luego, es muy fácil mirar hacia atrás y comprobar que no ha habido ningún proceso ni ningún periodo histórico a la altura del proceso de la transición y del que ha venido después, en ningún aspecto posible, ninguno, ni en términos democráticos, ni de prosperidad económica, ni de convivencia, etcétera. No ha habido, ni de respeto por la diversidad, no ha habido en la historia española. Pero es que yo me atrevo a decir que no lo ha habido en el mundo, porque no creo que haya ningún caso en el que un país haya pasado de la dictadura a la democracia de una manera tan ejemplar como lo hizo este país. Por tanto, como digo, busque, compare y si encuentra algo mejor, díganoslo. Entonces, ¿cuáles son los retos que tiene en este momento España y si hay alguno que tenga relación con la transición? Pues yo diría que esos retos de los que guardan relación con el proceso de transición son básicamente dos. Uno es el territorial, ya se ha aludido aquí, y no porque no hubiera voluntad de resolverlo. Yo creo que se empleó muchísima energía en resolver el encaje de los distintos pueblos de España en España, ¿no?
pero a mi juicio no se resolvió del todo bien. Y sí que digo una cosa, me da tanta pereza este tema que nadie tema no voy a entrar en el asunto territorial, porque a mí particularmente es un tema que me cansa, que me aburre. Como no soy una persona nacionalista, me cuesta mucho entrar en él. Yo siempre digo que me afilié al Partido Socialista con 20 años por la idea que tenía del hombre, no por la que tuviera de España, ¿no? Siempre se dice, el Partido Socialista no tiene una idea de España. Bueno, pues a mí, en mi caso, no me preocupó mucho, me preocupaba más la idea que tenía del hombre y, por tanto, afronto los temas identitarios, territoriales, etcétera, con muchísima pereza, no me interesa. Entonces, no voy a entrar. Lo que sí que hago es reconocer la existencia de un problema que en parte sí guarda relación con la transición. Y el otro, para mí, es el educativo. Y quizá por lo contrario a lo que sucedió con el tema territorial. En el educativo no pensó nadie en aquel momento, ¿no? Estábamos tan centrados en otras cosas y se nos olvidó que dentro del gran pacto de país que teníamos que hacer, la educación era clave, era fundamental. Y nos la olvidamos. Y seguimos vagando y penando 40 años después en búsqueda de ese modelo educativo común que nos pueda a todos hacernos sentir más o menos a gusto, porque no hay nada perfecto ni nada que le sirva a todo el mundo, y ahí seguimos con ese problema encima de la mesa. Pero a partir de ahí, los retos de España no tienen nada que ver con la transición. España tiene un reto económico importantísimo por delante, que en parte tiene que ver con la coyuntura y en parte tiene que ver con un fenómeno mundial. Y ese reto económico no tiene absolutamente nada que ver con la transición. Tiene relación con esas dos cuestiones que he puesto de manifiesto, ¿no? Entonces, el reto económico de este país pasa por definir su modelo económico. No sabemos muy bien qué queremos ser. Durante un tiempo funcionamos como un avión que iba a una altitud determinada y a una velocidad importante y que se sustentaba fundamentalmente en vuelo a base de dos motores, el turismo y la construcción. Pero uno de los dos motores gripó y nos quedamos colgados del turismo y estamos ante el reto de sustituir ese gran motor por otro o por otros. Y todavía no nos hemos decidido sobre cómo sustituir ese motor, no lo hemos hecho. Y ese es el reto fundamental que tiene de modelo este país, ¿no? Luego, dentro del modelo económico, España tiene un reto en relación con sus propios servicios públicos, sobre cómo quiere gestionarlos y definirlo de una vez por todas. Yo en este sentido soy un defensor claro de la gestión pública de los servicios públicos. Pero, ojo, sin dogmatismos. Eso no significa que el modelo público no tenga que tener necesariamente una relación de colaboración con las empresas y con la actividad privada. Lo que hay que definir es el papel de cada uno, ¿no? Aquí en Valladolid hemos vivido un proceso de remunicipalización de un servicio público básico, como es el agua, pero, ojo, y yo lo he dejado bien claro encima de la mesa, la empresa pública de gestión del agua tendrá unas relaciones contractuales con empresas privadas para la prestación del servicio muy importante. Probablemente el 60-70% de la gestión del servicio público del agua va a tener que apoyarse necesariamente en empresas privadas. La cuestión es que definamos qué papel tiene que tener cada uno y dónde situamos el equilibrio entre esas dos cuestiones, ¿no? Un tercer reto relacionado con el económico, pero también con el tema del cambio climático, que no es un reto de España, pero es un reto mundial, es el modelo energético que queremos. Hemos también dado bandazos, como con el modelo educativo. Un gobierno ha apostado por una solución, otro de alguna manera la ha cercenado, pero yo creo que tenemos que intentar definir nuestro modelo energético y hacerlo desde un cierto consenso, porque creo que son cuestiones verdaderamente importantes, ¿no? Y por último, yo creo que otro de los retos de España ahora mismo claramente es el democrático y que tiene una relación con, por un lado, lo que ha manifestado Fernando en relación con la calidad democrática de nuestro país, la transparencia, la corrupción, es un problema serio y es un problema que tendríamos que abordar desde cierto apartidismo. El día que nos demos cuenta de que la corrupción y que los corruptos son un problema general de la política y no particular de ningún partido, pues creo que habremos dado un paso adelante muy importante, porque, en fin, el partidismo nos está llevando
llevando a actuar muchas veces, a salir en la defensa de nuestros propios corruptos y al ataque de los corruptos ajenos. Y eso es un error, es un error, un profundo error, ¿no? Por otro lado, el reto democrático también incluye el de la representatividad. Yo creo que ha habido hay una cierta crisis de representatividad de los cargos electos respecto del electorado, y esa es otra de las cuestiones que desde mi punto de vista también tenemos que resolver, ¿no? Y por último, tenemos un reto importante que es el de la convivencia, ¿no? Que de alguna manera se ha visto en los últimos tiempos alterada, ¿no? Quizá envuelta en la crisis económica y en el surgimiento de los populismos. Bueno, pues asistimos a momentos extraños como el del 20º aniversario del asesinato, secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, en un escenario en el que da la sensación de que en el tema de la convivencia pues hemos aprendido poco, ¿no? Y por tanto, y siendo muy breve, he tratado de ser breve para que haya un poco de espacio para las preguntas y para el diálogo, teniendo en cuenta que me tengo que marchar en poquito tiempo, yo creo que si hay algo que nos tiene que quedar claro es que nuestros retos de futuro tienen poco que ver con la transición y que probablemente incluso alguno de los que he mencionado tienen que ver con que nos hemos olvidado de algunas de las cosas que sucedieron en la transición. Como lo ha dicho Fernando de una manera muy gráfica, en la transición se nos agotó el consenso, se nos agotó la capacidad de consensuar, y da la sensación de que hoy, desde luego mirando 40 años atrás, sería impensable, imposible de pensar que llegáramos a un acuerdo para un marco común de convivencia en nuestro país como el que fuimos capaces de alumbrar en el 78. Es, yo creo, imposible pensar que hoy las fuerzas políticas actuales fueran capaces de ponerse de acuerdo para sentar las bases de un nuevo país, de un futuro, ¿no? Yo creo que, por tanto, si hay algún problema de futuro en este país que tenga que ver con la transición, precisamente es eso, el habernos olvidado de aquellos valores y de aquel espíritu que afortunadamente impregnó a la gente que en aquel momento tenía la responsabilidad de sacar a este país de un periodo oscuro y de avanzar hacia un periodo mucho más luminoso. Y yo creo que afortunadamente se consiguió, y que, bueno, pues gracias a eso estamos hoy aquí como estamos, en un país libre, pacífico, democrático y próspero, incluso dentro de las dificultades. Muchas gracias. Gracias. Pasamos pues rápidamente a ese diálogo con el público, también entre ellos, si quieren hacerse algún comentario. Estamos abiertos a cualquier tipo de idea. Cayetana. Muchas gracias a los dos, a Fernando y a Oscar, y al alcalde por participar en este curso, por acompañarnos otro año más en el caso del alcalde. Yo quería preguntar al alcalde una pequeña cuestión, ¿verdad? Me ha llamado la atención, ¿no? Esto de la pereza. Y te voy a hacer una pregunta, te voy a tutear, si me lo permites. Te haré una pregunta que te va a dar mucha pereza, pero que es mi obligación hacerte porque lamentablemente no podemos escoger los temas de nuestro tiempo, sino que el tiempo muchas veces, las circunstancias imponen los temas sobre nosotros. Por citar un ejemplo, Arcadi podría estar dedicándose a escribir libros sobre tercera cultura, ciencia, pero lleva años dedicado a combatir el nacionalismo. Eso es porque la circunstancia es la que es, ¿no? Y decías también que te afiliaste al Partido Socialista por una idea del hombre, no una idea de España, pero ahora precisamente el Partido Socialista está alterando su idea del hombre porque está cambiando su idea de España, probablemente, ¿no? Pensando en el término de igualdad, el hombre, los iguales, en este concepto nuevo de una España plurinacional y una España de nación de naciones. Y yo quería hacerte una pregunta concreta para que no divaguemos entre lo que puede ser la plurinacionalidad, lo que no es, sino qué es una nación, para no perdernos en esa vieja y larga disquisición, sino en esa España plurinacional que estáis proponiendo como solución básicamente al desafío separatista catalán. Castilla y León, ¿qué sería? ¿Sería nación o sería región? ¿Qué sería? Es la pregunta del momento, ¿no? Bueno, no funciona esto. Sí. Ahora sí. Bueno, vamos a ver. Estaría bien que no funcionara por un ratito.
Bueno, veréis que hace poco el CIS publicaba una encuesta en la que describía cuáles eran los principales problemas de los españoles, ¿no? Los españoles manifestaban cuáles son sus principales problemas. Y el problema del encaje de Cataluña en España no estaba ni entre los 10 primeros, ¿no? Sin embargo, dedicamos a este tema el 90% del tiempo, ¿no? Es decir, los problemas reales de España ocupan un 10% del tiempo y el 90% restante lo empleamos en algo que los españoles no consideran que sea un problema, ¿no? ¿Por qué hago esta introducción, no? Porque yo estoy con el 90% de los españoles, es decir, este es un problema que no me interesa, lo digo sinceramente. Desde el punto de vista de los principios y con un planteamiento filosófico, teórico de partida, tu razonamiento es impecable. ¿Qué es lo que ha defendido el Partido Socialista históricamente? La igualdad del ser humano, con independencia de que nazca en Barcelona, en Cádiz o en Coruña o en Londres. Y por tanto, ¿cuál debe ser su proyecto político? Pues el que ha tenido siempre, que es el de la defensa de la solidaridad entre personas, no ya entre territorios, y por tanto un país igualitario, ¿no? Claro, ¿cuál es la situación que tenemos en este momento en España? Bueno, pues tenemos, esa no es la realidad que nosotros, digamos, deseamos, la que tenemos es que Cataluña en este momento afronta un proceso que sí tiene algunos rasgos preocupantes, ¿no? Hay una parte importante de ese territorio, de las personas que habitan ese territorio, que no se consideran, que no están a gusto con el actual marco de convivencia que tenemos, ¿no? Por tanto, ¿qué es lo que el Partido Socialista trata de hacer? Reaccionar ante eso y plantear una oferta que de alguna manera pueda conducir a que esa situación, no digo que se elimine, porque hay muchas de esas personas que no van a cambiar de opinión por mucho que se les ofrezca un cambio constitucional, pero sí que al menos atraiga hacia una convivencia en España, digamos, mínimamente pactada, a una parte de esas personas y que puedan encontrar, digamos, se pueda conformar una amplia mayoría en Cataluña de gente que quiere seguir en España, pero que quiere hacerlo de otra manera, ¿no? ¿Es esta la panacea o es esta la solución al problema? No lo sé, sinceramente, no lo sé. Es la apuesta que hace el Partido Socialista en la convicción de que de esta manera puede aportar algo para salir del atolladero en el que nos encontramos. Y ojo, es una propuesta lo suficientemente, digamos, abierta como para que se pueda dialogar entre todos de qué manera encajamos esa zona de España en el resto de España, de qué manera encontramos una salida. Puede ser, y yo estoy seguro de que hay quien piensa que es un planteamiento ingenuo, ¿no? Que no vamos a convencer a los independentistas a base de este tipo de razonamientos, ¿no? Pero yo sigo confiando, o confío casi siempre, en la inteligencia y en la buena fe de los españoles, de todos, de los vascos, de los catalanes, y creo que en esa buena fe, en la mayoría de las personas que forman ese territorio de buena fe, creo que se encontrarían más cómodas o se pueden encontrar más cómodas en la búsqueda de un marco de entendimiento nuevo, diferente, que en la ruptura, porque está claro que también en el inmovilismo no se han encontrado ni se encuentran a gusto. Dicho todo esto, a mí me toca explicar esto, siendo como soy un muchachito de Valladolid y al que este tema no le ha interesado nunca lo más mínimo. ¿Dónde queda Castilla y León o cómo queda Castilla y León? Pues hombre, si nos pusiéramos muy estrictos, la nación, verdadera nación de este país, de naciones, es Castilla y León, ¿no? Porque es la que lo ha sido casi desde siempre y la madre de todas las naciones de este país, ¿no? Pero aquí siempre hemos sido muy modestos, ¿no? Siempre hemos querido renunciar a nuestras señas de identidad históricas, en parte porque hemos considerado que las nuestras son las de todos, ¿no? Pero, en fin, no sé responderte. Yo creo que Castilla y León seguirá como comunidad autónoma, ojalá que mejor avenida de lo que ha sido hasta la fecha, porque ha sido más bien una diputación de 9 provincias, una diputación provincial de 9 provincias, no ha funcionado nunca con un sentido de comunidad, cuando tiene probablemente muchos más elementos compartidos que otras comunidades que son mucho más jóvenes, ¿no? Pero, en fin, ya digo, yo creo que el tema de nación queda más circunscrito
circunscrito a esos territorios que se han mencionado aquí con derechos históricos, como puede ser el País Vasco, como puede ser Cataluña o como puede ser Navarra, Galicia, etc. De acuerdo. Señor consejero, ¿quiere aportar algo? Oímos al público, ¿no? Vale. Es un tema importante, pero no. De acuerdo. ¿Más preguntas? Sí, ahí. Un muchachito de Valladolid como el señor Puente. Lo primero, quería agradecerle la iniciativa del cambio de nombre de la avenida José Luis Arrese por el de Miguel Ángel Blanco. Me parece un acierto y es un logro del ayuntamiento, en particular también del alcalde. En ese sentido, muchas gracias. Y al señor consejero, una pregunta. Hablaba del modelo autonómico como algo casi inevitable, pero en la transición pudo haber habido, y ayer hablábamos de estas opciones, otro camino, que era que solo las nacionalidades llamadas históricas, enlazando con la República, hubiesen tenido un marco distinto. El Café para Todos vino a alterar eso. En retrospectiva, eso fue un acierto, un error, no pudo ser de otra manera. Y para terminar, una pequeña crítica a su visión histórica de España. Me parece muy triste que no seamos capaces de encontrar nada de lo que enorgullecernos. Es que es lo que he entendido de sus palabras. Los franceses de la Revolución. Anda que la guillotina no llevó a cientos de miles de personas a la muerte. Yo creo que en España, cuando menos, la empresa americana es un motivo de orgullo. Y es que no sabemos enorgullecernos de nosotros mismos, salvo cuando la selección española de fútbol gana el Mundial. Es así de triste. Gracias. Pues sí, hay un poeta mexicano, se llama Emilio Pacheco, ¿no?, que escribe, es altamente recomendable, lo que me gusta más Jaime Sabines, pero Pacheco dice, hablando de México, bueno, me gusta mi país no por el nombre de los 4 o 5 generales, las 6 o 7 batallas, no por sus lagos, ríos, la belleza, sino porque si volviera a nacer, desearía volver a construir aquí todos mis sueños, ¿no? Y en ese sentido yo me siento muy español, sí, pese a todo, ¿no? Esto es como alguien que dice, me encanta la poesía, pero no sé por qué, ¿no? Y algunas veces en momentos de la crisis he fantaseado con hacerme portugués. Porque ¿no?, la gente, los portugueses ven, ¿no?, de igual manera que tú ves lo que pasa en un país al lado, lo que llamamos el kilómetro emocional, ¿no?, que nuestras emociones se van agotando según se va. Los portugueses, anda, mira, ya están los españoles haciendo estas cosas, y te lo ven con distancia, me gustaría, pero no va a poder ser. No, por supuesto que hay muchas cosas que los españoles, o sea, cómo juzgamos la historia, lo que han hecho los pueblos, lo que han hecho las personas. Mi visión no es ni mucho menos pesimista. Yo pienso en todas las personas que, pues, por ejemplo, pienso en la generación de mi madre, ¿no?, y de mis padres, que yo le llamo la generación Moisés porque han visto la tierra prometida de la igualdad, por ejemplo, de la libertad, aunque a duras penas han entrado en ella, ¿no? Personas con sacrificio, personas con... O sea, gracias a Dios la humanidad, bueno, gracias a Dios, ya no sé qué, la humanidad está muy por encima de la política. En política somos muy malos. No os quiere decir que luego socialmente no hayamos hecho cosas maravillosas, ambivalentes, ¿no? Yo soy un gran americanista, estoy en América, me impresiona que en 40 años los españoles ya estuvieran abajo, ¿no?, del momento, una cosa increíble, que crearan universidades cuando ningún otro imperio lo hacía. La controversia de Valladolid, que aquí están promoviendo que Valladolid no sea conocido solo por el hereje del Ives y la quema de los alumbrados. No se llamarían así, perdón. Bueno, sino por la controversia de Valladolid y esa discusión tan bonita sobre si los sitios tenían alma o no, es decir, eran personas o cosas. Y se concluyó que eran personas y no podían ser sometidas a esclavitud. Bien, es verdad que se les trataba como a cosas, claro, pero bueno, esa es la sutileza de la época, que era común. Y todos estaban de acuerdo que a los negros no eran personas, ¿eh? Eso mismo, incluso Bartolomé de las Casas. Bueno, cada uno es víctima de su tiempo, digamos, cosas espectaculares. No, yo he dicho, colectivamente, la cultura española es lo que nos distingue, es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos, toda la cultura, y no hemipléjica. El problema es que miramos hemiplégicamente, claro, pues somos cainitas, o sea, pues eso. Tenemos una dificultad del diálogo, de entender al otro, de ponernos en lugar del otro, pero la cultura española, la cultura es fantástica, y muchos otros aspectos de la vida, de la gente, ¿no? Ahora, tampoco, no podemos distinguir a los seres humanos por dónde nacen, ¿no? No hay un punto. Cuando a mí me dicen, vas a América, te dicen, es que los indígenas del momento no salían nunca de la cueva, vivían dentro de la cueva y solo salían para procesionar el 8 de diciembre, pues yo no pienso, estos españoles, no sé qué, pienso, qué tiempos duros, y pienso la propia evolución del ser humano, ¿no? La humanidad, lo que vamos ganando, que nos cuesta ver, bueno, me gusta mucho la historia, ¿no?
Pero bueno, ya sabéis que Darwin se equivocó, no venimos del mono, vamos hacia el mono, ¿no? Esa es la única evidencia concreta. Bueno, en fin, y en el 78, pues yo creo que hemos tenido en España, tenemos un concepto que es Estado autonómico, y ese concepto va conociendo diversas concepciones históricas. La inicial fue pues, la liebre y la tortuga. ¿Era pensable territorio MEC y el resto con competencias propias? Eso no es pensable, porque hay lógicamente una tendencia a la homogeneidad natural. Es que nos ha venido muy bien, es que Castilla y León, por ejemplo, en la educación, pues si hubiéramos ido a territorio MEC, pues hubiéramos tenido muchísimo menos recursos, porque tenemos solo 2,5 millones de personas que protestan menos que otras. No tenemos nada que hacer. El tener un ámbito político autonómico te permite, obliga a ponerte las pilas. Hay una oposición al Parlamento, todos los días dice, oye, ¿qué pasa con esto? Que no falta aquí, y no sé cuál. Si no tuviéramos ese espacio, pues habría que ir a Madrid. La gente a veces es perezosa y no va a Madrid, tanto como a las puertas de mi consejería. Bueno, que tampoco van mucho, salvo los de la cisternica, y solo un día. Pero bueno, no, quiero decir, no, o sea, el Estado autonómico no es una mala fórmula. Yo es la que defendería. O sea, yo entiendo que hay que dar algo nuevo. Claro, pero una concepción diferente del Estado autonómico. ¿Cómo metemos ahora la pasta de dientes en el tubo? Si el problema es que en Cataluña y otros ha llegado a tal punto la evolución social política, que ¿cómo pones el contador a cero? Bueno, a cero. ¿Cómo retrotraes? Allí, fijaros, no hay interlocutores. Se está jugando, bueno, esto me da pudor hablar de esto delante de Arcadio, de Cayetana, no, sobre todo de Arcadi, el mismo catalán, en fin, me da pudor, ¿no? Pero bueno, quizá no. Ellos mismos, se está disputando en Cataluña una disputa concreta por los sillones, hay una disputa partidista, política. El debate Madrid-Barcelona es un debate en parte también partidista, y ahí puede que gane la batalla Madrid, pero está perdiendo la batalla social. ¿No? Pero tampoco es fácil, ¿eh? Porque ¿cómo convences a la gente que ha sido adoctrinada en ideas tan poderosas y por otro lado tan inciertas? De todos los procesos, a veces se nos compara con Escocia, con los anglosajones, es como comparar, bueno, es que, porque lo característico español es la cantidad de mentiras, simplificaciones, inexactitudes que se lanzan constantemente. Es que nadie ha dicho, yo recuerdo estar por Barcelona y gente alegre diciendo, bueno, vamos a independizarnos y tal, y ponían un folletillo, por cierto, en papel cuché, decían, bueno, es que además, o sea, no solamente cuando nos independicemos, como aquí se recauda mucho, pues va a quedar en Cataluña, con lo cual vamos a recaudar, es que España nos debe todo lo que ha cobrado ilegítimamente de impuestos todos estos años. O sea, la cifra, tenemos que pagar no sé cuántos billones de euros. O sea, claro, la gente lo ve y dice, pero claro, pues ¿cómo no me van a pagar lo que se me debe? O sea, el grado bueno, no tengo palabras, de inimputabilidad intelectual de propios extraños, que a veces echa la culpa a los actores políticos. Pero es que la sociedad, o sea, no digo el pueblo, digo la sociedad, la masa y poder. La masa posiblemente está mucho peor que los actores políticos. Claro. También es verdad que los últimos procesos electorales lo que nos han hecho ver no es cómo están los políticos, que estamos hechos polvo, es cómo están los ciudadanos, nuestros conciudadanos. Y esa es también una verdad incómoda, lo que piensa millones de personas en España sobre cualquier tema, cosas esotéricas, cosas que no tienen nada que ver con... ¿no? Es una alucinación colectiva. Yo estaba leyendo los libros de Hannah Arendt. Vamos a concluir ya solamente con una pregunta más. Sé que nos estamos yendo, pero bueno, yo te ruego como pequeña concesión, después precisamente de todos esos cambios horarios, pues que ahora nos concedas unos minutos más porque tenemos una pregunta de Arcadi y con ella ya concluiríamos. Sobre algo que efectivamente habéis citado los dos como rasgo de los poemas españoles, que por si fuera cierto, Fernando, que entre lo específico español está la exageración, la mentira, la hipérbole, bueno, pues deciros que la consideración de que la corrupción es un poema específicamente español o es un poema que en España adquiere una magnitud incomparable, no es cierto. Efectivamente, uno puede considerar que la corrupción, incluso la corrupción que hay en España, es un poema. Puede considerarlo, es legítimo. Por ejemplo, el diario El País consideró que los trajes por los cuales
imputaron y procesaron injustamente a un presidente autonómico merecían 169 portadas. Está en su derecho, ¿no? Está en su derecho. Pero naturalmente cualquier experimento intelectual sobre lo que algo signifique parte de la comparación. Y en la corrupción se hacen dos tipos de estudios. Unos referentes a la percepción de la corrupción, es decir, no a la corrupción objetivamente considerada, sino a lo que creen los ciudadanos que significa o supone la corrupción política o puramente económica. Bueno, en esos estudios de percepción, efectivamente España está en un país en un nivel dislocado. Es decir, en ese nivel que podríamos considerar que realmente España tiene un gravísimo problema de la corrupción. Pero naturalmente esa línea de trabajo está siendo absolutamente desacreditada en los últimos años por los estudiosos que hacen, como era de esperar, estudios objetivos sobre la corrupción. Y entonces nos encontramos con esos estudios objetivos de la corrupción, que, en fin, medidos por 1000 variables que no voy a detallar, que España ocupa el lugar que merece. Es decir, el lugar tibio, como en tantas otras cosas, por otra parte, entre los países desarrollados. O sea, en la medianía, en la tibieza, en lo que es lo propio español, como es natural. Es decir, porque la democracia, al fin y al cabo, y nuestra experiencia de la democracia es eso. Pero, curiosamente, no hay ningún otro país en esa maravillosa mesocracia europea, Gran Bretaña, Alemania, Francia, etcétera, etcétera, que tenga una disparidad tan absoluta entre lo que es la corrupción objetiva y lo que es la percepción de la corrupción. Y eso es algo que a vosotros, como políticos, como intelectuales y tal, debéis meditarlo, porque es una especie de mantra que se repite de una manera sucia y desmoralizadora. ¿Okay? Gracias. ¿Comentario? Es un punto de vista interesante, ¿no? Probablemente tengas razón en lo que dices, ¿no? Lo que pasa es que bueno, la percepción también es importante. A veces la realidad obviamente es lo más importante, pero la percepción de la realidad es muy importante. Y si los españoles perciben la corrupción, creo, en este momento como el tercer problema de España, después de la situación económica y el desempleo, es evidente que ahí tenemos un problema. ¿Cómo lo abordamos? Pues podemos abordarlo de dos formas. Una, tratando de hacer pedagogía y convenciendo al pueblo español de que lo que has dicho tú es cierto, probablemente eso haya que hacerlo, y la otra, intentando mejorar los mecanismos que hacen más difícil la corrupción, porque la corrupción va a existir siempre, existe en todos los países. Yo lo dije cuando hice mi máster de dirección política en un curso, se me ocurrió decir que la corrupción era consustancial a la naturaleza del ser humano, y a la salida el profesor casi me mata, ¿no? Y dije, bueno, es lo que pienso, ¿no? Esto no se puede decir. Bueno, claro, claro. Pero bueno, corrupción siempre va a haber, ¿no? Lo que tenemos que intentar es que sea la menos posible y sobre todo que haya mecanismos que la dificulten al máximo y que la castiguen, ¿no? Entonces, yo creo que también habría que valorar si la sensación es más de existencia de corrupción o también de impunidad, de cierta impunidad, de la corrupción. En fin, habría que meterse más ahí, ¿no? Pero bueno, en todo caso, probablemente haya que hacer las dos cosas, intentar mejorar la percepción, o que la percepción se ajuste más a la realidad, y por otro lado también mejorar los mecanismos democráticos que dificulten la corrupción, ¿no? ¿Alguna cosa, Fernando? Bueno, totalmente de acuerdo. O sea, yo mismo he exagerado sobre mi exageración, ¿no? Y, hombre, es verdad que la corrupción, también todos tenemos la sensación, claro, esto ha debutado en España, está ligado pues al PP, a Madrid y tal, ¿no? También hay una sensación de que las cosas se han podido hacer de modo manifiestamente mejorable, ¿no? Una sensación de que aquí no hemos lavado, no se ha centrifugado bien el problema, ¿no? Del todo, ¿no? No del mismo modo que otros países donde pillan a uno que se le ocurre hacer una tesis doctoral y copia no sé qué y sale del ministerio, y aquí dice, hombre, pues los estándares están... En fin, es verdad, tampoco nos distingue, y si algo nos distingue es precisamente que hay bueno, en fin, que no cabe gente ya políticos en las cárceles. Y además eso genera problemas porque se depaupera la condición política, qué tipo de políticos queremos, ¿no? Ahora mismo es muy difícil ser político porque estás sujeto a todo tipo de controles, escrutinios, y realmente tienes que tener un abogado de cabecera
cercano, ¿no? Penalista, a poder ser, ¿no? Y porque hay una sospecha. Es verdad que siempre se ha dicho que el político, la democracia se basa en la sospecha de culpabilidad política del político, pero es que ahora es también la culpabilidad jurídico-penal, todo a la vez, es un poco incómodo. No, tienes toda la razón. Lo que pasa es que es verdad que en el contexto español, no, en esto no solo somos Francia, ¿no? Hay algo que no hemos hecho del todo bien, y eso que decía Óscar, aquí todo el mundo se echa balones fuera y cuando... en fin, ¿no? También es verdad que somos conscientes de que la renovación de la clase política no es la mejor a veces. Y otra cosa importante es, fíjate, en lo de los trajes. Joder, el problema es que en España acaba un tipo yéndose por un traje y tal, y no va por una gestión catastrófica del dinero público, ¿no? Que es por lo que debiera irse, ¿no? Muchas veces es justamente el síndrome de Al Capone, ¿no? Le pillan por la tontería y no por... En fin, pero bueno, gracias. Muy bien, pues muchas gracias a los dos, especialmente a Óscar, que sale raudo a su siguiente compromiso. Fernando nos va a acompañar el resto de la sesión, o sea que se unirán nuevos diálogos. Gracias también a los asistentes y pasamos...